Buenos días. Este es un resumen de la unidad de herencia y variabilidad. Ahora, primero tenemos que saber que la genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia y cómo estos se transmiten y varían a lo largo de la descendencia. Para ello sabemos que los cromosomas son la unidad básica donde reside el material genético. Ahora, dentro del genoma tenemos lo que se denomina genes, que son la unidad funcional de la herencia, es decir, son aquellos que pueden transcribir para ciertos aspectos físicos, y la herencia, que se refiere a el parentesco que tenemos con los progenitores. Es lo que nosotros obtenemos de ello. Ahora, esta variabilidad genera el proceso de diferencia o evolución para las siguientes generaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros heredamos ciertos rasgos de nuestros padres, pero a su vez somos diferentes en ciertos aspectos de los genes respecto a ellos. Para ello tenemos lo que se llama el genotipo, que es toda la información genética de los rasgos que se heredan de los padres. Y dichos rasgos pueden ser homocígotos o heterocígotos, que veremos a continuación. Y el fenotipo son las características observables, es decir, la expresión del genotipo. Lo que tenemos, por ejemplo, en los cromosomas son ciertos lugares donde existen los alelos. Los alelos son segmentos de los genes que codifican para un mismo característica. Ellos se ubican en un cierto locus o región del cromosoma, y generalmente los genes alelos están en la misma posición, es decir, a la misma distancia. Y ellos codifican para un mismo gen. Ahora, ¿qué era el gen dominante? Es el gen que se expresa con mayor fuerza que los demás, por así decirlo. Y el gen recesivo es el que solo se puede manifestar cuando está acompañado de otro recesivo. Ahora, los genes pueden ser homocigotos, que quiere decir que pueden ser solamente dominantes o solamente recesivos, o heterocigotos, que puede ser un híbrido. Uno de los genes es dominante y el otro es recesivo, como se observa aquí. El L mayúscula siempre va a ser para dominante y el L minúscula para recesivo. En este caso, en el heterocigoto siempre se va a expresar el dominante, siempre el dominante va a ir primero, el que siempre se va a expresar. Ahora, para que se exprese un gen recesivo, necesita de otro recesivo para que se pueda expresar. Y en genes recesivos podemos tener, por ejemplo, enfermedades, o también el color o ciertas características físicas que se pueden expresar. Generalmente se le atribuye al color de ojos los genes recesivos. Y el gen dominante de los ojos podría ser el color café. Ahora tenemos variación intraespecífica e interespecífica. La variación interespecífica es aquellas variaciones, valga la redundancia, entre especies diferentes. Y la intraespecífica es la variación a partir de una misma especie. Es decir, de una especie como una especie común o antepasada, por así decirlo. Ahora, la variabilidad no solo radica en diferencias físicas, como por ejemplo el sexo, también pueden ser variaciones genéticas para que se expresen ciertas características que están insertas dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, la producción de hemoglobina, que es una característica física, pero que no es observable a simple vista. Ahora, las características hereditarias, por lo mismo que acabo de decir, pueden ser visibles o no. Y esas características pueden variar de un individuo a otro, transmitiéndose de generación en generación. Y estas características de nuestros genes
se pueden expresar por la norma de reacción, es decir, que están influenciadas por el ambiente. Ahora, los caracteres generales de los seres vivos o de los seres humanos pueden ser determinados tan solo por un par de genes, que serían caracteres mendelianos, o por una cantidad de genes que son mayores a un par de genes, que se llaman caracteres poligénicos. Por lo tanto, la genética no es un campo de estudio tan sencillo y todavía está en estudio. Ahora, caracteres genéticos mendelianos, por ejemplo, puede ser una lengua plegada y una recta, como se observa en esta imagen, el lóbulo de la oreja, que puede ser libre o pegado directamente a la cara. También la línea frontal del pelo puede ser en forma recta, etcétera, o del pulgar, puede ser encurvado o recto, cuando uno levanta el pulgar. Ahora, los comienzos de la genética se remontan a Darwin con el estudio de principalmente de las Islas Galápagos, donde se observó, o él observó, que a partir de una especie antigua que no era propia de la zona, se generaron diferentes especies en las Islas Galápagos de aves, que tenían diferentes características físicas. Y otro tipo de genética que también se conoce es la genética clásica de Mendel, el que estudió la arveja y denominó que hay factores independientes dentro de la arveja que son elementales de ellas, pero que hoy en día se conocen como genes y que determinan ciertas características físicas, pueden ser transmitidas a través de los hijos. Ahora, habían varias preguntas dentro de las cuales eran: ¿cómo se transmiten las características hereditarias de una generación a otra? ¿Cómo es posible que una característica desaparezca de una generación y luego reaparezca en generaciones sucesivas? ¿Y cómo es que se surge esta variabilidad? Por lo tanto, se presentaron varias posibilidades de características físicas, o sea, diferentes fenotipos que estudió Mendel en las legumbres de la arveja, en lo que pudo rescatar que el aspecto liso era dominante y el aspecto rugoso era recesivo para la forma del guisante. Para el color era más predominante el amarillo que el verde. Por ejemplo, el tallo era más predominante alto que corto. Los colores eran más morados que blancos. Por lo tanto, pudo concluir que los factores hereditarios se pueden diferenciar o separar al formarse los gametos, es decir, que ciertos gametos van a tener ciertas características y otros gametos van a tener otro tipo de características que ya hemos visto en la meiosis. Entonces, en cada organismo hay un par de factores que controlan qué cualidades se van a manifestar, donde en la primera generación, o sea, filial 1, los primeros hijos, va a aparecer solo un rasgo de los padres, pero puede reaparecer teniendo un 25% de probabilidades en una segunda generación o en generaciones sucesivas.